Bueno, un gusto tener en el piso a Pablo Walter. Bienvenido, Pablo. ¿Qué Buen tal, día. Fernando? Muy buen día. Bueno, él es uno de los referentes del Consejo Nacional, del PRO. ¿eh? Así es. Tucumano, por otra parte, por cierto, muy conocido. Bueno, ¿cómo estás viendo las cosas ya con un cronograma electoral en marcha y con las PASO primero y después en las generales de octubre? La verdad que con mucha expectativa y concentrados, yo diría, en lo que va a ser para nosotros nuestra principal herramienta a la hora de que lleguen los comicios, que es mostrando lo que la gente en definitiva está viendo sin necesidad de publicidades grandilocuentes, lo que está pasando con muchas acciones de la gestión de gobierno. Creo que claramente hay un nuevo gobierno ya que lleva prácticamente un año y medio, Sí. que en distintas áreas ha ido generando cambios significativos, que ha pasado, gracias a Dios, la etapa más dura, porque la verdad que lo primero que tenemos que reconocer y entender es lo difícil que ha sido para el país y para la gente, digamos, entender el grado de situación al que nos habían llevado estos últimos años de gobierno, y tal vez algunos, por no haber llegado a la crisis terminal, como está pasando en Venezuela en este momento, no terminan de dimensionar lo que significan las medidas que había que tomar para frenar esta crisis, no solo económica, sino también institucional. Y bueno, esto ha sido parte de este primer año que hoy La ya cada uno de economía, los indicadores se empiezan a revertir, se empiezan a mejorar, y bueno, poco a poco nosotros tenemos amplias expectativas, sobre todo después de las elecciones, que siempre actúan como un poco de ruido para un sí, inversor o sí. para aquellos que tienen que tomar decisiones de fondo. Estamos convencidos que a partir de ese momento vendrá el despegue no solo del gobierno, que hoy puede ser circunstancial que esté Mauricio Macri o un partido determinado, sino para la gente, que es la que necesita realmente que vuelva a reactivarse como lo Sí, viene haciendo el sector eso productivo es y generar fuentes genuinas de trabajo. eso es lo que la gente pide y quiere, ¿no? O sea que, digamos que el factor económico va a jugar un papel importante a la hora del voto. No, sin lugar a duda. A ver, este año ya la inflación va a ser la mitad que lo que fue el año anterior. Aspiramos a que el año próximo sea nuevamente la mitad de lo que ha sido este año. Bueno, son medidas que no son mágicas, digamos, porque frenar la inflación, que yo siempre, o uno siempre señala que es el impuesto, digamos, para aquellos que menos tienen, Más digamos, porque directo, castiga de sí, manera sí, directa sí, sí. al que menos tiene, ha sido uno de los objetivos donde en paralelo hay que cuidar también, porque tampoco se puede enfriar tanto la economía por las consecuencias de un juego de equilibrio donde no hay soluciones mágicas. A veces uno lo escucha a algunos dirigentes políticos, sobre todo que hoy están en la oposición, pero que fueron gobierno durante más de una década, decir una cosa, decir la otra, y yo digo, ¿por qué no lo hicieron en más de 10 años? Creo que lo mejor que podrían hacer después del desquicio al que llevaron al país es quedarse callados, ¿Cuál va a ser digamos, perdón. No, te iba a preguntar cuál va a ser la estrategia de Cambiemos en este caso, en cada una de las provincias, específicamente hablemos de lo que nos toca a nosotros aquí en Tucumán, porque la estrategia aparentemente es de provincializar de alguna manera las elecciones, ¿no? A ver, claramente que O sea, el tucumano va a votar por lo que ve acá. sí, siempre hay una mezcla de factores. Primero porque, sobre todo en el caso de Tucumán, es una provincia de las pocas en el país que lo único que elige o lo único que renueva son bancas de diputados De diputados, nacionales. sí. O sea, no se renueva ningún cargo en ninguna comuna, municipio o en la provincia. Y creo que lo que está en juego y lo que nosotros entendemos una primera discusión es si nosotros queremos acompañar y acentuar esta idea de cambio que se viene generando ya desde hace algunos meses atrás, o si queremos volver para atrás. Si lo que nos gustaba, lo que estaba y lo que estuvo estos 10 años, bueno, seguramente tendrán una opción en Tucumán, como en cada parte del país, con muchos de los actores que estuvieron gobernando y que tuvieron la responsabilidad, y que en el caso de Tucumán siguen teniendo la responsabilidad, porque es una particularidad. Y por otra parte, digamos, lo que Cambiemos, como lo dice el nombre de nuestra organización, viene a representar, es que nosotros estamos convencidos que la gente, a pesar de que la pasó mal, a pesar de que
entiende, digamos, que esto es producto de decisiones difíciles que había que tomar porque era insostenible, lamentablemente, el camino al que nos habían llevado. Ahora, después acá hay discusiones que se vienen y que tendrán un alcance claramente provincial, porque después la gente termina votando a personas y esas personas claramente representan ideas, valores, y creo que Tucumán también se pone en juego otras cuestiones más allá de las 4 bancas de diputados. Uno, si analiza así rápidamente, bueno, yo diría que Tucumán va camino a repartir 2 bancas entre lo que representa Cambiemos o el gobierno nacional y 2 bancas lo que representa el gobierno provincial. Yo estoy convencido que es una gran oportunidad, y no solamente lo dicen más de un estudio de opinión pública, sino estoy convencido de que va a ser una gran oportunidad que después de mucho tiempo una fuerza política que no es el Frente para la Victoria gane la elección en la provincia de Tucumán. Creo que José Cano va a tener esa gran oportunidad por una cantidad de razones, y yo creo que para nosotros eso tiene que ser también determinante para ir a reclamar, ya no con nosotros como dirigentes políticos, sino lo que es un reclamo de la ciudadanía de modificaciones institucionales de fondo que Tucumán también necesita y que no puede quedar al margen del país y al margen de lo que pasa en muchas otras provincias. Hoy leía y escuchaba recién en algún medio de comunicación al vicegobernador de la provincia hablar de la reforma política, que todavía discutan en Tucumán si sostener este sistema de acoples con más de 500 o 600 partidos políticos, con más de 1.600 acoples como hubo en la última elección, sin ningún régimen de reglamentación sobre el financiamiento de las campañas electorales. ¿Por qué? Porque toda la plata que financia ese sistema de acoples sale de las comunas, de los municipios y de la provincia. Ahora, entonces, las obras que uno no ve, cuando uno ve hoy al gobierno provincial reclamarle al gobierno nacional X cantidad de millones para los caminos terciarios de las comunas, claro que están desastrosos y destruidos las comunas, los caminos que recorren para el sector productivo y para la gente en cada una de las comunas y del interior de la provincia. Ahora, uno lo que realmente se vuelve loco es que cuando ve un gobierno que prioriza seguir nombrando gente en una comuna, que ni siquiera vive, que no trabaja, donde en una comuna se nombran a los 15 que perdieron en la comuna de al lado, donde los 20 candidatos o 30 que fueron por los acoples están nombrados en el Ministerio del Interior de la provincia. La verdad que ese sistema se terminó y a algunos les cuesta, pero se terminó porque no da más la provincia y no tiene sistema que pueda aguantarlo. El gobierno nacional, de alguna manera, no achicó la planta de personal y es más, siguió tomando gente también. No. De alguna manera. No. Esto de hecho, lo dicen las estadísticas. No, lo que dice la estadística, que lo que el gobierno nacional cambió y agrandó es la cantidad, si se quiere, de secretarías, subsecretarías y direcciones en la forma en que organizó el tema. Pero la cantidad de personal que tiene el gobierno nacional respecto a lo que tenía cuando asumimos es menor. Lo que hace es distribuye la forma y la organización de un modo diferente. O sea, hay más ministerios, pero con menos cantidad de gente. Y esta decisión uno lo ve en todos los organismos nacionales y sobre todo que se viene, yo te diría, una nueva discusión al respecto, porque si no, el Estado pierde razón de ser para la gente. O sea, ¿la gente de qué le sirve tener y votar un delegado comunal o un intendente si después ese municipio o esa comuna no le prestan ningún servicio ni le hace ninguna obra? No sirve si el Estado solamente se convierte en una ventanilla para pagar sueldo a gente que ni siquiera trabaja. La verdad que no sirve, no es la razón por la cual nosotros necesitamos a la organización del Estado. Y esto es una discusión claramente de fondo, que no significa esto que dicen, no, son insensibles, quieren dejar gente afuera, porque no, lo que se trata es, para agrandar el Estado, lo que se hace es sacar plata, digamos, con más impuestos de aquellos que producen. Y es al revés, nosotros lo que tenemos que es bajar impuestos para que los que producen tengan mejores condiciones y generen más fuentes genuinas de trabajo, porque lo que nosotros no podemos seguir manteniendo es una estructura ociosa como se tiene en muchas áreas de gobierno. Mira, yo te desafío, no a vos, Fernando, ni a ustedes como periodistas, pero a algunos funcionarios del gobierno, que tomemos la comuna que quieran. Yo tengo varios ejemplos y tengo un estudio hecho de varias comunas para mostrarles cómo está la composición de los recursos, en qué se gasta la plata y quiénes son las personas que están nombradas. No sirve eso como esquema, la verdad que no sirve. ¿Y qué tendría que hacer el Estado provincial? ¿Echar gente? No, el Estado lo que tendría que hacer es, en lugar de seguir nombrando gente que no trabaja, qué sé yo,
es bajar la carga. Tucumán es una de las provincias con mayor carga impositiva que tiene el país. Sí, se ha visto. Mientras nosotros pongamos ese tipo de condiciones, lo que hacemos es desalentar a personas, porque en lugar de querer venir a invertir acá, van a ir a otra provincia o a otro lugar, y eso en definitiva, en lugar de generar fuentes genuinas de trabajo, lo que termina haciendo es que eso termina yéndose para otra parte. Están hablando de las dos cosas. La reforma política, obviamente, en un año electoral es complicado. Sí, por eso digo, será un tema después de las elecciones, y creo que el resultado electoral va a terminar de ayudar a que la decisión que la política no fue capaz de hacer, porque a ver, hubo una reforma constitucional en Tucumán que hablaba y que establecía que Tucumán tenía que tener, por ejemplo, voto electrónico. Sí, lo del voto electrónico. No existe. Hablaba también de tener una ley que reglamente el funcionamiento electoral, tampoco existe. Entonces, digo, creo que estas son las cosas que nosotros tenemos que discutir. Tuvimos situaciones lamentables como la que pasó en el sur de la provincia, en la Madrid como epicentro, etcétera. Y cuando uno ve que lo que se reglamenta hoy como emergencia hídrica es lo mismo basado en una ley que lleva más de 10 años, es porque seguimos nosotros poniendo parches sin atender los temas de fondo. Y no atendemos los temas de fondo porque lamentablemente existe en la política, y no es un tema de Tucumán, y esto quiero ser sincero, es un tema de la política en gran parte del país, y me toca a mí hoy también como director de la empresa de agua y cloacas en el conurbano bonaerense. Uno lo que no puede entender es que la política haya priorizado determinados tipos de gastos sobre cuestiones que son básicas. Es como si vos en tu casa priorices poner el aire acondicionado en tu escritorio en lugar de hacer el baño, tener la cantidad de gente que todavía tenemos en Tucumán y en el país sin cloaca y sin agua potable, la verdad, para mí es vergonzoso y marca, digamos, lo que son el esquema de prioridades que tiene un sistema político que cree que como esa obra no se ve, porque no está a la vista, no es redituable, entonces conviene invertir la obra, la plata, en cualquier otra cosa que sirva, digamos, para la elección del corto plazo. Y esto yo creo que es lo que está en juego en este momento y es lo que nosotros creo que tenemos que seguir trabajando para cambiar. Bueno, seguramente volverás antes de las elecciones. Es el tema que hoy por hoy sigue dominando los escenarios políticos. Es una visión, por supuesto, respetable, es lo que está apuntando el gobierno nacional. Y bueno, esperemos que la relación nación-provincia se encarrile, se encamine y que salga lo mejor para bueno, el objetivo común, que es el bienestar de la gente, ¿no? A ver, el gobierno nacional... La pelea política, digamos, por diferencias... Yo comparto 100%, y la verdad que la mayor preocupación es que Tucumán no sea, digamos, la excepción a la regla. Lo decía el presidente hace poco tiempo atrás, no puede ser que Tucumán sea de las pocas provincias donde no pueda llegarse en determinados temas que son políticas públicas, temas de fondo o situaciones de emergencia como pasó con las inundaciones, que no pueda haber un trabajo mucho más serio y conjunto entre nación, provincia y municipio, como pasa en todas otras partes del país, sin importar el color político, porque la verdad que no es una forma en la cual trabaja este gobierno de asignarle a los amigos más y a los que no son amigos menos. Pero bueno, son las cosas que obviamente habrá que seguir trabajando, habrá que seguir dialogando, creo que esa es la base en definitiva y lo que va a terminar beneficiando a la gente, y sí, seguramente vengo permanentemente, porque además me toca coordinar desde el Ministerio del Interior la relación con Tucumán, así que permanentemente estoy en contacto, tanto en Buenos Aires como acá, y bueno, como le decía a Carlitos recién, que hay cuestiones futbolísticas que también nos van a tener dentro de poco festejando acá por la provincia. El 11 de junio. El 11 de junio, ¿no? El 11 de junio vendremos. Estamos ahí apoyando a River. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a vos y hasta cualquier momento. Pablo Walter, uno de los referentes del PRO, aquí en la mañana de las 7. Adelante, Carlos.